Sed bienvenidos al Aquelarre, un podcast sobre filosofía, antropología, historia cultural y folclore a través de los diferentes caminos de la tradición y siempre motivado por la búsqueda de la sabiduría. Acercaos, permitid que sus fuegos alumbren la medianoche del mundo y que un servidor os haga de guía a través del bosque oscuro. Makaka, Wandioma, Makaka, Wandioma, Mokuto Lukwaye, Mukwenda yeto, Mokuto Lukwaye, Mukwenda yeto, Pandiame Kuniyaya, Sacrificero, Pandiame Kuniyaya, Sacrificero, Sara Kimbonda, Kimbonda kwenda sala, Sara Kimbonda. Kimbonda kwenda sala. La magia, como la religión, no es patrimonio exclusivo de ninguna cultura. Allí donde los hombres pusieron los pies, sus dioses les acompañaron, les siguieron y les guiaron a través de todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la tumba, y en ocasiones incluso mucho más allá del umbral de la muerte. El otro mundo sigue pareciéndonos una terra ignota cuyas fronteras intentamos evitar a toda costa, especialmente dentro de nuestra concepción moderna de la realidad, bajo la cual la vida nos parece infinita y nadie quiere convertirse en migrante hacia el reino de los muertos. Sin embargo, existen otras posibilidades, otros caminos y otras formas de entender la realidad que anteceden a la perspectiva moderna. Existen lugares en los que el otro lado no es una realidad separada e independiente, y donde los difuntos no residen exclusivamente en la memoria. Y no solo eso, sino que mediante operaciones rituales y prácticas mágicas se accede al reino de los muertos, pudiendo traer a sus residentes hacia nuestro mundo. ¿Qué tipo de prácticas son estas? ¿Nigromancia? ¿Magia negra? Esta es sin duda la percepción que muchas personas tienen de las religiones africanas y afroamericanas. Con demasiada frecuencia se contempla el vudú como un juego de muñecos con alfileres, o a la santería yoruba como ejercicios de brujería para conseguir el amor o causar maleficio. Aunque esta no dejaría de ser una visión sesgada, más influida por el cine y la cultura pop que por la realidad espiritual de las comunidades que practican dichos cultos. Sin embargo, también existen corrientes religiosas un tanto más oscuras. Religiones de origen africano como el palo, donde la invocación a los muertos, la posesión y los maleficios forman parte intrínseca de su ser. Pero, ¿qué hay más allá de todo esto? Esta noche el Aquelarre volará hacia la esencia del palo mayombe, sus creencias, sus ritos y sus prácticas mágicas, y lo hará con una invitada muy especial. Estad preparados porque los fuegos de esta noche arderán en honor a la religión de los muertos. Lumbe, 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 lumbe la cuenganga, si saranda da sere sere, palo kindiambo ese siawe. Bienvenidos una noche más al Aquelarre, al que será un episodio bastante especial. En el capítulo de hoy contaremos por primera vez con un invitado, o una invitada para ser más precisos. Ella es María Valero, graduada en Humanidades y Patrimonio, con un máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico. Pero además de todo ello, tengo el honor de presentaros a mi hermana. El tema tan fascinante que trataremos esta noche fue el objeto de estudio de su trabajo de fin de carrera, el palo monte mayombe, o como figuraba en su título, la religión de los muertos. Bienvenida a El Aquelarre, María. Gracias por tenerme aquí esta noche, es un placer. Es un placer y es un auténtico honor hablar de un tema tan fascinante y a la vez tan desconocido como es esta religión que nos vas a presentar hoy. Y yo creo que la primera pregunta es obligada para hacernos una idea de la materia que vamos a hablar. ¿Qué es el palo mayombe? ¿Qué es el palo monte? Bueno, pues el palo mayombe, originalmente conocido como las reglas del Congo, como su nombre indica, es una religión originaria de África.
Es de carácter animista, con matices de posesión y magia, y que descansa principalmente en el culto a los muertos, a los antepasados y a los espíritus. El palo mayombe es una religión de origen africano, aunque a día de hoy la podemos encontrar, si no me equivoco, en muchos sitios del mundo, como América o incluso en Europa, podríamos decir. Sí, de hecho, cuando estuve realizando la investigación para mi trabajo, encontré una comunidad aquí en España. Pero a eso volveremos más adelante. Háblanos un poco de este origen africano. El origen se asocia principalmente al antiguo reino del Congo, ahora ya inexistente. Su origen legendario, sin embargo, data de una época más antigua, con un mitificado y legendario rey llamado Manicongo, que consiguió unificar gran parte de África cuando ésta estaba bajo los conflictos de religión y de guerras. Este mítico rey tuvo 9 hijos que se extendieron a lo largo del río Congo y formaron 9 tribus. Estas 9 tribus serían las originarias donde se comenzó a practicar esta religión, la regla del Congo. Y según los practicantes actuales, pues todas las tribus que siguen esta religión serían descendientes directos de esos 9 reyes. Entonces, según lo he entendido yo, en un cierto sentido, hay una vinculación étnica entre el antiguo rey mítico y sus descendientes legendarios y los actuales practicantes del palo. Sí, de hecho, como he mencionado brevemente, actualmente se rinde culto como propios antepasados al Manicongo y a estos 9 reyes que fundaron estas 9 tribus. Y de hecho esto nos sirve para adentrarnos en el siguiente punto, que es el sistema de creencias, la cosmovisión, la teología que los paleros tienen de la realidad. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es, en qué consiste esta forma de ver la realidad, de entender el mundo. Pues para los paleros el mundo está dividido en 3 partes. La parte superior, que sería el Nsulu o cielo, donde nos encontramos a los dioses. La parte intermedia, que está dividida a su vez en tierra y mar, Ntoto o Kalunga respectivamente, donde están los hombres, las cosas materiales. Y finalmente en una parte inferior nos encontramos el Kumangongo, que es el mundo de los muertos. Esta organización del mundo es bastante interesante y no puedo evitar pensar en otras culturas que tienen una apreciación similar de la realidad. Por ejemplo, entendiendo esa parte superior, ese mundo sobrenatural como el lugar en el que habitan los dioses, y ese mundo inferior que has mencionado, la parte preternatural donde habitarían los muertos, los espíritus y todas aquellas entidades, digamos que metafísicas, que no encajan dentro del plano divino, del plano superior. Sí, hasta cierto punto eso se puede considerar así, pero hay que destacar que en la regla del Congo, en esta religión animista, el mundo no es lineal, es un círculo. Entonces las 3 partes del mundo están interconectadas. La parte superior, la divinidad, es cierto que es donde habitan los dioses y no hay objetos materiales, no hay bantúes, que hemos hablado de ellos de antes, son los hombres. Sin embargo, el mundo de los muertos y el mundo terrenal está interconectado. No solo porque esta religión trata directamente con los muertos, sino también porque los espíritus, los dioses menores, se encuentran en el lado terrenal. Digamos entonces que en cierto sentido esta dimensión que he llamado preternatural, que es donde estarían localizados los espíritus, los muertos, todas aquellas entidades que no son dioses, no formaría un plano independiente del mundo de los hombres, sino de alguna forma su reverso, como una especie de reverso, digamos, oscuro o espiritual del propio mundo material. Como 2 caras de una misma moneda, podríamos decirlo así, ¿no? Sí, se podría llamar de esa forma. No hay una separación que se pueda marcar entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Sería acertado decir que el mundo de los vivos es el mundo material y el mundo de los muertos es el mundo inmaterial. A la hora de hablar de una separación, no podríamos decir que son 2 entidades diferentes. Entonces, para hacernos un pequeño esquema mental y entenderlo mejor, podemos imaginarlo como una suerte de espectro en el que un extremo tendríamos el mundo material de los hombres y en el otro lado el mundo de los muertos, de los espíritus, pero que en el fondo es una continuidad, no hay una separación real entre ambos. Así es. Pero claro, ¿qué ocurre con esa otra realidad superior, con el mundo de los dioses? ¿Cómo se organiza la teología del palo mayombe? Bueno, pues hay varias teorías, pero la principal, la que nos ha llegado a la actualidad, es quizá por un sincretismo con el cristianismo, con el islam, con las invasiones a África, es la creencia de que hay un dios superior, un dios creador. Este dios es Nzambi o Nsambi en el contexto cubano.
Y si nos moviésemos a esa dimensión superior, a ese plano de los dioses y de los entes divinos, ¿qué podríamos encontrar desde el punto de vista del palo? En Zambi arriba, en Zambi abajo, en Zambi en los 4 costados. Hablamos de un dios creador, un dios hacedor, al quien le rezan, pero no interviene en los quehaceres de los hombres. Esto puede venir de un sincretismo con el catolicismo, con el islam, con la idea de un dios creador, un dios único, antes de que la regla del Congo saliese de África. ¿Y qué características tendría este dios creador? No sabría decir si nunca, pero no se le suele representar visualmente, pero se dice que tiene forma de un gran animal cadavérico, por su relación con la muerte, y los poderes semejantes al dios que se le atribuyen a los espíritus de los difuntos. Esa idea es bastante tremenda. Imaginar un dios cadáver, que es tal cual lo estás describiendo, es algo que choca bastante con nuestra concepción de la realidad. Es algo que incluso en determinados círculos o entornos se vería como algo perverso, como algo negativo, pero no es así dentro del palo, ¿verdad? No, nosotros tenemos esa conciencia por nuestra creencia occidental de la muerte y el inframundo, pero para ellos es algo normal, es algo diario. Su religión se basa en la muerte, en los muertos. Y de hecho este dios es el creador, es el hacedor, este dios les ayuda, este dios les creó el mundo, creó a los hombres. Es bueno, es un dios bueno. Entonces, si en Zambi es un dios creador, ¿hay un mito de la creación asociado al palo? Existen varias versiones de cómo en Zambi creó el mundo y su posterior marcha, porque hablamos de un dios hacedor, pero no interventor. Todas las versiones coinciden en que en cierto punto de la leyenda, de la historia, en Zambi es traicionado y abandona a los humanos. ¿Es traicionado por quién exactamente? Por ellos. ¿Por los propios humanos? Claro, eso también me hace pensar que es de influencia cristiana, como Adán y Eva cuando mordió la manzana y Dios los abandonó. O sea que en cierto sentido los humanos traicionan a su origen, traicionan al dios creador, al dios hacedor, tal cual eso ocurre, como has mencionado, en el cristianismo. Uh-huh. Solo que eliminando a ese dios Yahvé por un dios cadavérico, que es, en mi opinión, lo vuelve incluso más interesante todo este asunto. También encontramos una figura legendaria que se podría asemejar a Jesucristo, que es Tucazulu, también un salvador enviado por Dios para ayudar a los hombres después de ese abandono del Dios creador. Es decir, que en cierto sentido este Dios creador sigue siendo compasivo de alguna forma y entonces no quiere abandonar del todo a su suerte a los humanos, a los bantúes, y para ello les envía una especie de, no mesías, sino digamos que un guía, un maestro espiritual para que no anden perdidos por la tierra. La versión más cercana a los orígenes congoleños de la creación del mundo, y aquella menos tocada por el sincretismo, parece ser la dada por Jorge Isabel Castellanos en su texto Las reglas congas, y él les explica cómo en Zambi creó la tierra y la naturaleza, los animales y por último los bantúes, a las personas. Todos vivían en paz y armonía en un mundo paradisiaco donde no existía el hambre, las penas o las enfermedades. Esto también se puede asemejar al jardín del Edén. Con un medio para visitar a un dios, una gigantesca ceiba, el árbol sagrado de los paleros, de un tamaño tal que subía hasta el cielo y lo conectaba con la tierra. Esto es otro de los elementos yo creo que interesantes, porque esa ceiba, ese árbol, cumple la función del axis mundi, del eje del mundo, que une, digamos que toda la realidad. Esta concepción está presente en multitud de culturas, de hecho es uno de los mitos más extendidos a lo largo del mundo. Y justamente aquí en el palo, en la religión del Congo, la encontramos también. Pero con el tiempo, el hombre se aburrió de vivir en este mundo, y para solventarlo, en Zambi les enseñó el baile y la música, otorgándole un instrumento, el tambor, que tendrá mucha presencia en los diferentes rituales realizados actualmente en esta religión. No tardaron en surgir problemas, sin embargo, y es que las mujeres, otro tema importante, comenzaron a exigir tambores cada vez más grandes hasta que los hombres, instigados por estas, acabaron por cortar la colosal ceiba para fabricar uno. Cuando el dios creador en Zambi se enteró de lo ocurrido, su enfado fue tal que robó el tambor y decidió no volver a bajar nunca más a la tierra, abandonando su creación y todo lo que allí había. En su lugar bajaron las guerras, las temperaturas extremas, las penurias y la muerte. Sea como fuere el origen, hay un elemento que se repite en todos, y es la mujer como culpable de la traición de Nzambi. Y esto puede relacionarse también con el poco protagonismo que tienen las mujeres en esta religión, porque sí que es verdad que pueden llegar a ser mamangangas, sacerdotisas o participar de los ritos,
pero sí que se las tiene un poco marginadas en lo que es la regla del Congo original. Sí que en Cuba vemos que se incluyen más en ciertas prácticas, pero en un origen sí que es verdad que las tenían un poco apartadas. Entonces nos encontramos ante una religión que es preeminentemente o dominantemente masculina. Sí, la religión de la regla del Congo se ve en su origen como una religión de hombres, que realza la virilidad y la guerra como virtudes en la cultura. Eso es bastante interesante. Además hemos podido escuchar cómo este mito de la creación bantú tiene un paralelo enorme con el mito cristiano de la creación, eliminando elementos, digamos que formales, pero conservando ese fondo, cambiando el árbol y la manzana por los tambores. Hasta este punto nos has hablado de Nzambi, del dios cadáver creador, nos has hablado de los bantúes, que serían los hombres. Estamos ante los dos extremos de una concepción religiosa, pero ¿qué hay entre medias? ¿Qué hay entre ese dios Nzambi absoluto y los hombres? Sí, en un segundo puesto de esta escala divina nos encontramos con los dioses menores llamados Empungus y los espíritus de la naturaleza. Esto es, fenómenos como la lluvia, el rayo, el sol, la luna, los ríos, cobran vida, nombres propios y se convierten en objetos de culto. Así pues, tenemos representantes como el río Congo, que necesitaría una oración antes de ser cruzado, o la luna, que en la cultura bantú es masculina. Este río Congo, por seguir el ejemplo que has puesto, ¿sería, digamos que, una de las atribuciones de un dios o sería el dios en sí? Sería el dios en sí. Es decir, no es un dios que habita en un río, el río es el dios. La luna, por ejemplo, utilizando una frase de Natalia Bolívar, cuando hay luna nueva, la tierra tiembla, porque ella se lleva las almas de las personas y los animales para ganar fuerza y llenarse. Entonces, siguiendo este planteamiento, un planteamiento que es puramente animista, todo lo que rodea al ser humano está dotado de espíritu, ¿no es así? Así es, de hecho, los bantúes, los hombres, lejos de estar fuera de la concepción divina, de la concepción de las entidades y los espíritus, forman parte de este círculo cerrado. Es un escalón más, y esto se considera así por, en vida, sus capacidades para controlar una nganga, y en muerte, para convertirse en futuros ancestros que puedan cuidar de la familia y poseer una nganga. Digamos que entonces el ser humano sí que tiene una semilla metafísica, una parte interna que es puramente espiritual. En la concepción bantú del hombre, este presenta a semejanza con el mundo un microuniverso dividido en parte material, que sería el cuerpo que desaparece una vez muerto, y la parte espiritual, que es la esencia del hombre. Esta parte espiritual se puede dividir a su vez en 3 puntos: el ensala o sombra, el mbuela o aliento y el moyo o vientre. El ensala es lo que nosotros entendemos por alma. Solo abandonará el cuerpo una vez está ya muerto, y es lo que se atrapa, lo que los bantúes atrapan para meterlo en una nganga. Es el antepasado. Por otra parte, el aliento o mbuela es capaz de abandonar el cuerpo mientras éste duerme, y se dice que está atado por un cordón. Es una presencia astral, para asemejarlo a... Sí, es como la concepción del viaje astral, por ejemplo, que podemos manejar en Occidente. Y por último, el moyo o vientre es aquello que requiere alimento. Es a lo que tú das de comer. Pero esa parte que alimentas, ¿la alimentas en un sentido físico o en un sentido espiritual? Ambas, siguiendo esa semejanza con la cosmovisión, el vientre se asemejaría a los dioses. A los dioses se les da de comer, a los dioses se les reza, y para rezarles se les ofrecen frutas, se les ofrece tabaco, se les ofrece lo que el bantú crea necesario que ese dios quiera comer. Pues esto es lo mismo. Tú a tu vientre, como parte de tu mini universo, tú le das de comer. Digamos que esa alimentación, en el sentido de alimentación, de comer, también tiene una propia dimensión espiritual. Exactamente. Entonces, según lo hemos visto llegados a este punto, absolutamente todo en la cosmovisión del palero, del bantú, tiene una dimensión espiritual. Incluso él mismo. Sí. Todo tiene ese reverso espiritual. Exacto. Claro, esto nos lleva a otro interrogante, que es el tema de los muertos. Si hemos hablado hace un momento de esta dimensión espiritual, de esta parte que se corresponde con los ancestros, ¿qué son los muertos realmente para el palo? Bueno, pues una vez que un bantú, un hombre, muere, fallece, su alma, su espíritu pasa al Kumangongo, el mundo de los muertos.
Y una vez allí, este puede convertirse en una de tres. Puede ser un enyumba, lo que conocemos por aquellos hombres que en vida fueron justos, fueron rectos, fueron honestos, que pasan el resto de su muerte vagando por el Kumangongo haciendo exactamente lo mismo que hacían en vida, con la peculiaridad de que no sienten cansancio, no sienten hambre, vuelven como a un estado primigenio en aquella leyenda de el lugar paradisiaco, en el jardín del Edén, donde vives para siempre sin penurias. Claro, es justamente lo que estaba pensando yo, que es como una especie de retorno al origen. Eso es. Pero nunca subes al cielo. No tenemos la concepción cristiana aquí en esta religión de una vez muerto, la parte de abajo es el infierno, es lo malo, y la parte de arriba es el cielo, lo bueno, donde van los justos. No. El cielo es una entidad divina donde está en Zambi y están los Empungus. Ahí no puede subir nadie. Claro, entonces habría que romper con nuestra concepción, esa concepción que dice que abajo está lo malo y que arriba está lo bueno. Exactamente. Que no hay ni bueno ni malo, sino que son dos realidades diferentes. Uh-huh. La parte del Kumangongo, el mundo de los muertos, es el mundo de los muertos para todos los muertos. Independientemente, claro, de que sean buenos o malos en vida. Exactamente. De hecho, aquellos que en vida fueron personas malvadas se les conoce como encuyus y son espíritus errantes, condenados a vagar por el mundo de los vivos por las fechorías que hicieron en vida. Digamos que serían, en un cierto sentido, como una especie de almas en pena, de fantasmas, entendiendo este concepto entre comillas, condenados a... Sí, además me parece muy curioso porque se dice que estas almas permanecen en la tierra y si escuchas con atención se les puede oír emitiendo llantos de niños. Eso yo creo que es tan terrorífico como fascinante, porque además conecta con nuestros miedos, con nuestras teorías de lo metafísico, de lo sobrenatural, sobre todo relacionados con ese mundo de los muertos, con ese mundo incluso de la parapsicología, de buscar fantasmas y grabar psicofonías. Pues digamos que esta concepción de psicofonía ya está en la cosmovisión bantú desde hace, pues a lo mejor, siglos, ¿no? Sí. Y luego por último nos encontramos con los Simbi, que son espíritus caóticos de hombres, que esto ya no entraría dentro de la categoría muerto, porque estas almas se convierten en espíritus. En espíritus entendemos por espíritus como lo describen como desastres naturales. Son tornados, son inundaciones, son espíritus caóticos de hombres que no han podido alcanzar esa paz. Y se representan pues en el mundo de los vivos también en el Toto, causando desastres. Entonces digamos que estos espíritus que no son ni buenos ni malos, estos hombres que llevaron una vida que no era, digamos que ni virtuosa, ni se dedicaron al asesinato, al robo o a cosas moralmente inaceptables, pero que aún así tuvieron una existencia caótica, acaban convertidos en desastres naturales, en calamidades, pero que claro, son fenómenos naturales, no tienen digamos que una dimensión moral, no se les puede juzgar como buenos o malos, ¿no? No tienen una dimensión ética. De hecho, pocas cosas en esta religión tienen una dimensión ética porque cuando hablamos de espíritus buenos o espíritus malos, son espíritus. No se diferencia de, este es malo, este no lo vamos a utilizar. De hecho, hay muchas ocasiones en las que, dependiendo de la finalidad para la que quieras tú hacer tus ritos, tu enganga, se busca aposta un espíritu malo. O sea, no existe esa moralidad que tenemos en Occidente de los malos no y los buenos sí. Y la peculiaridad que tienen los Simbi es que si un bantú es capaz de atrapar un Simbi, automáticamente se convierte en un palero, sin necesidad de iniciación, sin necesidad de rayamiento. Es una prueba que tú has superado y que te da la posibilidad de acceder al templo, te da la posibilidad de acceder a la comunidad. Entonces, esta proeza que podríamos denominar heroica, automáticamente te garantiza el acceso sin necesidad de pasar por ningún tipo de rito de paso. Claro, esto tiene mucho sentido porque si pensamos en esta religión, como hemos mencionado antes, algo masculino, algo viril, relacionado con la guerra, con estos aspectos tan históricamente vinculados a lo heroico, tiene sentido que con llevar a cabo una hazaña heroica te garantice entrar directamente a formar parte de la comunidad. Sí, y tan heroica, porque si tenemos en cuenta que son desastres naturales, tienes que atrapar a un espíritu que crea tornados, a un espíritu que inunda pueblos. Atrapar un tornado, atrapar una inundación, yo creo que tiene bastante mérito.
Pero también has mencionado aquí algo que es muy curioso, que es el templo, que es la comunidad. Ujú. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, pues las comunidades de paleros, para poner una similitud que podamos entender, es como una iglesia, entendiendo por iglesia la comunidad de personas y el edificio en sí. La familia se denomina como kanda y está compuesta por los iniciados al culto, es decir, aquellos que ya se han metido dentro de la religión y que comparten una nganga y un líder religioso que gobierna la tribu. Es curioso porque a pesar de que las mujeres están como al margen de toda la religión, la sociedad es matrilineal. Entonces digamos que nos encontramos una religión que es fuertemente, digamos, masculina, fuertemente patriarcal, y al mismo tiempo la sociedad en la que esa religión se desarrolla es matrilineal. Claro, los jefes de la tribu, al igual que la religión, son hombres. Es una religión y son comunidades masculinas, como ya hemos dicho, viriles, la guerra. Sin embargo, el jefe de esa tribu, la pertenencia al grupo, tiene que darle a la madre. O sea, no puede darle al padre. Un jefe de aldea tiene que descender de la madre. Claro, es que quizás para las personas que estén escuchando el programa y no estén familiarizadas con conceptos antropológicos, habría que explicar un poco este concepto de matrilineal o patrilineal. Este rasgo antropológico marca la pertenencia al grupo. Digamos que nuestra sociedad, por poner un ejemplo, es patrilineal. Es decir, que los que marcan la pertenencia al grupo son los hombres. Es el padre el que determina que sus hijos pertenecen a su familia y no a la familia de su madre. En este caso, nos encontramos con un sistema matrilineal que sería lo opuesto. Es la mujer la que determina el rasgo de pertenencia al grupo, es la madre. Y por tanto, el líder no es líder por descender de un hombre, como ocurre, por ejemplo, en los sistemas históricos occidentales, sino que es líder porque desciende de una mujer. Eso es curioso, porque a una religión y una sociedad tan masculina, sin embargo, que sean las mujeres las que den esa pertenencia al grupo, y sin embargo, al mismo tiempo que estén marginadas de ese grupo. Sí, es que es bastante curioso. Yo no conocía, de hecho, ningún caso en el que esto se diese de esta forma. Porque que la mujer tenga un papel tan relevante para la sociedad, porque el concepto de pertenencia al grupo es de los más relevantes para un grupo poblacional. Y sin embargo, esté tan apartada de la sociedad en sí y de la religión, del mundo espiritual, de esa comunión con lo metafísico, es bastante curiosa. Y yo no conocía, de hecho, ningún caso hasta este momento. Curioso, sí, a mí también me pareció curioso cuando lo estaba investigando. Pero ahora bien, si tenemos que hablar de una kanda, de una familia de paleros bien establecida, tenemos que hablar del templo. El templo, denominado no nganga, es el hogar del sacerdote y de la nganga, y es un lugar al que siempre hay que entrar descalzo. En su origen, este lugar, esta zona, se encontraba en un monte y no estaba delimitada, no era un edificio. Era un lugar de culto donde el tatanganga, sacerdote, iba a realizar los ritos. Con el paso del tiempo, el desarrollo de las ciudades, de las tribus, porque hemos estado hablando hasta ahora de tribus, y a lo mejor la gente entiende como tribus 4 cabañas en mitad del desierto, y no, tenemos que visualizar que esta es una religión que actualmente se practica en ciudades, se practica en urbes. Tenemos Cuba, tenemos el caso aquí de España, que hay una comunidad. Entonces no puedes irte a un monte a hacer cosas con huesos. Claro, es que al hablar de tribalidad o del concepto de familia tribal, no estamos hablando de ese concepto tan reproducido por la cultura popular de cabañas en mitad del desierto o en mitad del bosque, sino que estamos hablando de una forma de organización social. La tribu sería una extensión del clan, de la familia. Y claro, esa forma de organización social no tiene por qué darse en un contexto, digamos que, no urbano. Actualmente entendemos como templo no nganga pues una cabaña. Eso sí, para evocar a ese mundo antiguo del bosque, del monte, de la naturaleza, se suele adornar en el interior con materiales que nos recuerden a ello: hojas, plantas, palos, flores. Es curioso porque es como una vuelta al origen, y esta vuelta al origen me he dado cuenta que ha ido apareciendo a lo largo de los diferentes puntos que hemos tratado durante este episodio.
tanto en ese origen mítico como en los muertos buenos que vuelven al origen mítico. Ahora nuevamente en el templo se intenta un poco evocar ese origen mítico también, ese origen mítico que además está en la propia naturaleza, en ese árbol, en aquella ceiba que funciona como eje que atraviesa el mundo y lo conecta. Sí, además hay que tener en cuenta que este templo es la casa de la Nganga y tiene que ser de acorde pues a lo que quieren representar. Es el mundo de los espíritus, la Nganga es un ser, es un muerto. Entonces tiene que estar a gusto en su propia casa para que pueda completar todos sus rituales. Creo que la palabra que más ha aparecido hasta ahora es Nganga. Ha aparecido al hablar de los dioses, ha aparecido al hablar de los muertos, ha aparecido al hablar de la comunidad. Pero hasta este momento no hemos explicado exactamente qué es una Nganga. Por eso yo te quiero preguntar que nos cuentes qué es una Nganga, en qué consiste una Nganga. Una Nganga es un dios. Entendemos por Nganga un objeto contenedor del muerto. En su origen era un receptáculo pequeñito, una bolsita que llevaba el sacerdote y que descolgaba cada vez que quería hacer un ritual. Pero actualmente el objeto, la imagen que tenemos de esta Nganga es un caldero negro. ¿Por qué he dicho que es un dios? Porque es el lugar donde se aloja el muerto, el dios. Y una vez que ya ha invocado a dicho muerto, a dicho dios, no habita la Nganga es el dios. Igual que mencionamos que el río Congo no es un aspecto del dios, sino el dios en sí, la Nganga, ese objeto, al adquirir al muerto, se convierte en un objeto sagrado, divino en sí mismo. Claro. En el momento en el que tú invocas el alma, el espíritu que quieres que habite en ese objeto pasa a ser ese espíritu. Es decir, si tú invocas a un antepasado conocido, digamos que quieres que tu Nganga sea un abuelo o un bisabuelo. En el momento en el que tú invocas el alma de ese abuelo, ese bisabuelo en la Nganga es el bisabuelo. Es un poco difícil de entender quizás para una sociedad como la nuestra, que por nuestra tradición judio-cristiana contemplamos las cosas de una manera diferente, pero claro, hay que trasladar completamente la mente hasta este contexto para entender lo que es una Nganga. ¿Qué importancia tiene la Nganga dentro del palo? Pues la Nganga es el centro del palo. No puede haber una familia de paleros sin una Nganga, porque todo gira en torno a ella. Si quieres hacer una petición, se la haces a la Nganga. Si quieres hacer un ritual, se hace con la Nganga. Si quieres bendecir algo, lo tiene que bendecir la Nganga. La Nganga es un objeto sagrado, es el objeto sagrado de esta religión. Dependiendo de cómo construyas esa Nganga, pues tendrá unas cualidades u otras que se podrán utilizar para hacer ciertos rituales, o tendrá a lo mejor más potencia para hacer algunos hechizos que quieras realizar. Claro, y hablando de cómo se compone una Nganga, yo creo que la pregunta es un poco obligatoria. ¿Qué elementos conforman la Nganga? ¿O cómo se construye una Nganga? Todo ello sin que sirva de manual de instrucciones para nuestros... No queremos que se... Para nuestros oyentes, claro, para crear una Nganga, ¿no? No, además no podrían. No podrían porque una Nganga original, una Nganga que de verdad funcione, debe estar creada por un descendiente directo de alguien del Congo. Nuevamente aparece ese sentido étnico, esa afiliación étnica, esa afiliación tribal. Tiene que ser alguien, un descendiente, una persona que provenga directamente de esa línea que hemos hablado, de las 9 tribus legendarias, de los 9 reyes que crearon la religión. En cuanto a la composición, pues la verdad es que es secreto, nadie sabe las composiciones de las Ngangas, porque cada uno, como hemos dicho ya anteriormente, cada uno su finalidad, pues cogerá unos elementos y otros, pero sí que tenemos las bases y se pueden dividir en 3 pasos, que son el pacto con el muerto, que quieres que forme la Nganga, la confección en sí del objeto, las diferentes partes que lo componen y los materiales utilizados, y la carga mágica. Eso sí, hay que destacar que la creación de las Ngangas es secreto para todos aquellos ajenos a la religión, pero es secreto para aquellos dentro de la religión. O sea, una Nganga solo puede saber su composición el creador de la Nganga y ciertos iniciados.
La enganga es el secreto del Tata Enganga, del sacerdote que la crea. Claro, claro. Entonces solo él sabe realmente la composición, lo que a su vez nos lleva a que solo él es capaz de utilizarla, porque solo él conoce sus secretos. Ujú. Pero si quisiésemos, hemos dicho que es secreto, que realmente no hay unas pautas generales, sino que cada uno la construye digamos que para cumplir a sus propios fines, pero sí que es cierto que si uno busca por internet, por ejemplo, puede encontrar imágenes de engangas. Así Entonces, es, sí. yo te voy a pedir que nos intentes describir cómo sería estéticamente, cómo sería una imagen de una enganga. Claro, teniendo en cuenta esto que hemos mencionado, que varía, que es secreto y que muchas partes pues no serán así, pero si nos tuviésemos que imaginar una enganga, ¿cómo sería? Bueno, pues en principio un caldero negro de diferentes proporciones. Puede ser pues desde un pequeño puchero hasta un gigantesco caldero que ocupe una habitación entera. Y luego la parte de arriba, que es lo único que se puede ver de la enganga, porque dentro tiene todo lo que es el componente mágico, el componente animista. Y en la parte de arriba se colocarían las cosas que de verdad indiquen qué es esa enganga. Es decir, si esa enganga está destinada a ser fuerte, a ser viril, y la unes con el dios de la guerra, pues esa enganga en su parte superior tendrá cadenas, tendrá cuernos, tendrá cosas que tú digas, que lo veas y digas, sí, es una enganga de la guerra. Digamos que hay rasgos generales, pero lo particular, sí, lo esencial de la enganga va a seguir siendo siempre secreto, porque nadie te lo va a confesar nunca. Bueno, hablamos de cómo se forma. ¿Cómo se forma? Cuéntanos. Bueno, pues a mí esto me parece súper interesante. En la primera fase, el sacerdote debe elegir a un muerto. Pero no solo debe elegir a un muerto, sino que el muerto debe elegir al sacerdote. No es un requisito que sea un ancestro, un antepasado, perteneciente a la familia o a la tribu. El objetivo es encontrar a un muerto, a alguien que sirva para cumplir el objetivo que tú quieres hacer esa enganga. Así, por ejemplo, para una finalidad violenta, pues se buscará el cuerpo de un criminal, de alguien que en vida fuese violento. Una vez se ha encontrado el cadáver apropiado, el palero extrae los huesos de la tumba. Esto... Claro, esto aquí ya estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de claro, profanación de tumbas y... Sí, de hecho en algunas comunidades se vigilan bien los cementerios porque esta práctica, aunque todo el mundo sabe que se hace, es ilegal. No puedes ir a un cementerio a saquear una tumba. Digamos que en una comunidad que sea intrínsecamente palera, en la que todos sus miembros sean paleros, pues no existiría este inconveniente porque sería algo socialmente aceptado. Pero claro, en la actualidad las comunidades paleras no son comunidades totales, sino que forman parte de otras comunidades. Entonces digamos que esos cementerios no son exclusivamente paleros, sino que son compartidos por gente, digamos que de diferentes creencias. No suele estar bien visto, no suele estar bien aceptado que alguien se cuele en el cementerio, profane una tumba y se lleve unos restos humanos para realizar un ritual que... siempre mirado desde nuestra concepción, pues podríamos entender incluso pues, satánico o de magia negra. Claro, pero ellos no entienden que sea magia negra o satánico, porque lo que ellos entienden es que ellos están reviviendo a esa persona. Claro, para ellos es algo completamente natural, algo que forma parte de su cosmovisión y que es así, tiene que ser así. Pero para alguien de fuera siempre están los prejuicios, es chocante, claro. Bueno, pues cogen los huesos de esta tumba. No es necesario que se lleven todos, aunque sí que se han dado casos de que se llevan los esqueletos enteros. Se llevan las partes, una vez más, que sirven. Principalmente la cabeza, el cráneo. ¿Por qué? Porque eso da inteligencia. Se llevan las manos para que el enganga accione, para que el enganga haga cosas. Se llevan los pies para que el enganga camine. Se llevan las piernas para que tenga fuerza. Entonces... digamos que uno de esos componentes que sí que tienen las engangas, más allá de que el resto sean secretos, es un cadáver humano, completo o semicompleto. Exactamente. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Una vez tengas los restos en el templo, el sacerdote procede a convencer al muerto de que sea parte de su enganga. El sacerdote promete alimentarlo, cuidarlo por el resto de su vida, tratarlo bien, con respeto, y a cambio el muerto les ofrecerá sus servicios y su protección. Un pacto en toda regla. Pero bien, ¿cómo accede este muerto a ser parte de esta enganga?
Bueno, pues para ello se colocan 7 montones de pólvora, la fula, y se encienden. Si el muerto acepta, cosa que no siempre pasa, y en ese caso se deberá buscar otro muerto distinto para hacer otro pacto, todos explotarán a la vez, y entonces dará comienzo a la preparación de la enganga. Si se trata de una prenda buena, de algo destinado a hacer el bien, a curar enfermedades, a ayudar a la familia, se denominará enfumbi, mientras que si se trata de una prenda maligna, para la brujería, para hacer el mal, para hacer maleficios, se denominará ndoki. ¿Y por prenda qué es lo que podemos entender? Prenda es un recipiente que contiene un espíritu, un alma. Entonces la enganga es una prenda también. La enganga es una prenda. Prendas hay muchas, porque se pueden hacer, puede ser, por ejemplo, una prenda, puede ser un empuku, que es un recipiente pequeño que transporta el sacerdote para hacer rituales fuera del templo. Pero entendemos como enganga la prenda, con mayúsculas, el centro. Claro, entonces podríamos decir que todas las engangas son prendas, pero no todas las prendas son engangas. Exactamente. Una vez tenemos el pacto con el muerto ha aceptado a protegernos, nosotros hemos aceptado a cuidarle, se forma la enganga. ¿Cómo se forma? Bueno, pues se depositan en un caldero, de manera que quede una jerarquía entre los elementos de forma vertical. El primer piso se llama fundamento o base, y es celosamente guardado por el sacerdote. Nadie sabe que guarda ese lugar, salvo el sacerdote. Sabemos de qué se compone, pero no qué se utiliza exactamente. Esta práctica de guardar celosamente la composición de la prenda para que nadie lo sepa se deriva de la idea de que si alguien conoce el fundamento de tu enganga, es posible que lo utilice contra ti. Porque si alguien conoce el nombre de la enganga, si alguien conoce su dios, puede utilizar el ritual adecuado y hacer que tu enganga no funcione, hacer que tu enganga se vuelva mala, hacer que tu enganga se vuelva contra tu tribu. Sí, esta es una idea de hecho bastante común en diferentes culturas. El conocimiento es poder, que se dice. Y en este caso el conocimiento de lo sagrado, el conocimiento de lo mágico, el conocimiento de lo secreto, es poder, es un poder aún mayor, porque afecta, en teoría, a las potencias metafísicas que rigen el mundo. Entonces es comprensible que el Tatanganga guarde celosamente eso, porque digamos que es la parte esencial, es su corazón, es aquello que le da poder, y aquello que le da poder también puede destruirle si se utiliza, digamos, por manos perversas o por manos equivocadas. Exactamente. Luego el resto de los elementos que se componen, pues el nivel superior es el que se ve, ese no es secreto, y el nivel inferior, pues no se dice, tampoco no se habla de lo que se compone, pero tampoco es algo que se guarde ahí en secreto celosamente. Y sí que se sabe que, al igual que las partes del cuerpo que se utilizan para ciertas cosas, pues también se ponen determinados elementos para la finalidad que la quieras. Si quieres una enganga para curar, se utilizará tierra de un hospital. Ahora bien, ¿qué pasos hay que seguir para hacer una enganga? Otra vez, no hagáis engangas en casa. Claro, desde la aquelarre no queremos incitar a nadie a crear su propia enganga. No hacemos apología claro, de crear engangas caseras. Y mucho menos del saqueo y profanación de tumbas. Eso es importante. Aparte de que nadie quiere tener una enganga en su casa. A ver, la enganga está en el templo por algo. Exactamente. Muy bien. En primer lugar, el lugar donde se va a colocar. Se traza una firma con tiza blanca, importante, que incluirá el nombre del sacerdote de tu enganga y el nombre del dios al que se va a dedicar la enganga. Esto es privado. Nadie debe saber a qué dios se aboca la enganga. En el centro de esta firma, una moneda con el símbolo del templo al que pertenece y el caldero encima de todo. Dentro del caldero, en un papel doblado, se escriben el nombre y los apellidos del muerto. Sobre el papel se coloca un animal muerto, relleno con materiales que desconocemos y cosido. Esto será el secreto de la enganga. El secreto se tapa con una mezcla de cera y ceniza para poder colocar el siguiente nivel. En el siguiente nivel se introducen los huesos del muerto, junto con tierra recogida de su tumba, si se ha encontrado la calavera en el centro y con el resto de los huesos rodeándola. Un elemento indispensable de este puesto es la cabeza de un perro, preferiblemente negro. Cada sacerdote además añade otros elementos de su elección para reforzar la enganga, como ya hemos dicho, con lo que él quiera. Pero vamos, nunca sabemos la composición exacta que tiene cada enganga. Sí, digamos que hay una serie de elementos que son comunes a todas las engangas, que los sabemos precisamente porque son comunes, pero luego más allá de eso, pues
entra el secreto. Nos adentramos en el campo de lo misterioso y seguramente de lo macabro. Sí, desde nuestro punto de vista... Claro, siempre hablando desde nuestro punto de vista cultural. Claro. En este nivel, además, el sacerdote incluye su propia sangre, por la creencia palera de que esta sangre es capaz de revivir a los muertos y tiene capacidades mágicas. Sin embargo, es un proceso que solo se realiza una vez y únicamente cada vez que se inicia un nuevo miembro. El donar sangre estamos hablando. ¿Por qué? Porque una enganga en Fumbi, que hemos dicho anteriormente que son las engangas buenas, nunca, jamás debe darse de comer sangre, porque puede volverse adicta, puede volverse violenta y puede convertirse en una enganga en Doki. Y no queremos eso. Digamos que hay un cierto componente vampírico en la propia enganga. Bueno, tan lejos como... Claro, a ver, entendiendo el vampiro no como esa concepción literaria que tenemos de Drácula, sino el vampiro mitológico, el vampiro mítico como ese muerto que se alimenta de la fuerza vital de los vivos, de la sangre, sí, que es perverso. Entendiendo sangre como fuerza vital, como claro, magia, claro. Como sangre de sangre, sí. Muy bien, y ahora, estos elementos deben estar en todas las engangas. Una piedra representante de la deidad invocada, 21 rocas, 21 tierras, 21 líquidos y 21 palos. Todos ellos recogidos de lugares diferentes y utilizando una frase de Katerina Keretsetsi, la enganga no es solo un artefacto hecho a través del trabajo técnico, es también el resultado de una historia personal, del viaje que el palero hizo para crearla. Una vez más, este nivel se tapa con una mezcla de tierra y líquidos para dar paso al tercer y último nivel. El nivel superior es la parte visible, la que definirá el uso de la prenda. También encontramos objetos que representan al dios. El dios más invocado por su carácter es Kobayende, que es el dios de la salud y la enfermedad y además es un dios masculino. Para los paleros, la enganga está viva, no es la representación del muerto, es el muerto y el dios. Por eso es habitual que la parte superior se encuentre siempre mojada, porque les hacen constantes libaciones de agua, ron, miel o sangre de los sacrificios. Se hacen sacrificios de animales, no de personas. Y es normal que las engangas más antiguas sean muy, muy grandes y muy, muy olorosas, por decirlo así. Porque la enganga sagrada no se puede tocar, no se puede quitar. Entonces todos los rituales, pues... se van acumulando. Agua, ron, sangre, restos de animal. Agua, ron, sangre, restos de animal. Y se han dado casos de que una enganga es tan grande que ocupa un templo entero. Claro, porque todos los sacrificios que se hacen, en todos los tributos con los que se intenta agasajar a ese muerto, no pueden ser retirados. Exactamente. Porque una vez son dejados allí, son propiedad del muerto. Exactamente, son ofrendas, es lo que el muerto come, no se lo puedes quitar. Solo puedes acumular las nuevas ofrendas sobre las ofrendas viejas, claro, eso va llenando el espacio y llega un momento en el que la enganga pues alcanza unas dimensiones descomunales. Bueno, pues en este paso ya tenemos la base material de la enganga. Tenemos al dios, tenemos al muerto, tenemos los materiales, ¿pero funciona? No, porque para que funcione hay que hacerle la carga mágica. Es el proceso más largo, pero es el más importante. Para efectuar este procedimiento, el sacerdote debe llevar al cementerio la enganga ya construida, donde la enterrará durante 3 semanas. Una vez hecho esto, la desenterrará y la llevará al monte, donde la volverá a enterrar por otras 3 semanas. Finalmente, se trasladará al templo, donde no volverá a moverse nunca más. Allí se le va a beber sangre de gallo, se ata una cinta negra al borde y se incluyen plumas de este mismo color, negro, y ya está lista para ejercer. Y bueno, como dato, cualquier lugar en el que la enganga esté situado es sagrado y se respeta. En el lugar sagrado que rodea la enganga está prohibida cualquier tipo de actividad sexual y si las mujeres se encuentran menstruando no pueden acercarse a la enganga. Una curiosidad de todo esto es que cuando hablamos de una enganga endoki, que son las engangas destinadas a hacer el mal, el ritual para crearlo es ligeramente distinto. En este caso, el procedimiento para montarla es igual, se incluyen pues, los elementos necesarios, pero la primera fase del pacto es diferente. Una vez acude el sacerdote al cementerio, al que se tendrá que ir semidesnudo o completamente desnudo, con una vela y alcohol. Se decide hacer un pacto con esta vez no un ancestro, sino con un Lucankasi,
que es el equivalente al demonio cristiano en la religión palera. El sacerdote debe matar un gato negro, beber su sangre. Ese mismo gato se enterrará por partes en un monte, bajo un árbol, rociado cada parte del gato con sangre de otro gato negro. Se deja enterrado por una semana. Al 8º día se desentierra y se aplica a la cabeza una mezcla de licores, miel y plantas, que posteriormente el iniciado se frotará en los ojos para ganar el poder y la visión. La enganga resultante de este proceso se alimentará de sangre, ya sea del dueño o de los sacrificios animales. No existen muchas fuentes que expliquen este ritual, porque es muy... Dicho de la boca de un palero, no es común que una enganga se dedique exclusivamente a hacer el mal, cuando ya hemos dicho que no existe esa moralidad, esa división entre el bien y el mal, sino que una misma prenda puede utilizarse al mismo tiempo para las dos cosas. Y la verdad es que algunos dudan de la existencia de este ritual, de si es verídico o si es algo inventado para quitar crédito, para descreditar a esta gente, ya que puede ser un intento para desprestigiar a los paleros, de tacharlos de prácticas necrománticas y brujería, así que tampoco es algo de lo que no estamos seguros si existe o no existe. A mí me vienen a la mente estos clásicos grimorios de... Es muy cliché el ir a un gato negro, sacrificarlo y... Me recuerda a estos grimorios de magia negra, de Goecia, de brujería, de la tradición occidental, cuando se mencionaban rituales y prácticas completamente grotescos relacionados con gallos, con sangre, con gatos, con ir a profanar tumbas, pero todo revestido de un ambiente tan oscuro y tan, digamos que forzado, que el propio sentido común te incita a pensar que no es cierto, que eso no se puede desarrollar así, y que digamos que ese ritual que aparece descrito no es un ritual en sí, sino una especie de versión imaginativa de lo que será en la práctica oscura, la brujería. Claro. A ver, tenemos que tener en cuenta que los datos que nos llegan de esta religión no tiene nada escrito. No ha dejado testimonio escrito, es todo oral, es todo se transmite de generación en generación. Entonces lo que tenemos son de testimonios de historiadores ajenos que lo han estudiado y aquellos pocos que han podido conversar con algún tatanganga, con algún iniciado. Entonces hay que coger con pinzas alguna de la información que tenemos, porque sí que es verdad que con la influencia cristiana, que demoniza todo aquello que tenga que ver con prácticas paganas, pues sí que es verdad que puede haber algunas cosas que sean inventadas para desprestigiarlos. Lo que sí que es cierto es que más allá de todos estos prejuicios que se generan en torno al palo, sobre todo cuando este palo se desarrolla en comunidades que no son paleras, sí que podemos entender un componente de nigromancia o de magia negra, al menos desde nuestra percepción, desde la tradición filosófica occidental. Estas prácticas de tratar con los muertos, de hacer pactos con ellos, de utilizarlos para el bien o para el mal, de forma completamente ambigua, sí que se relacionarían con la nigromancia, con la magia negra. Es cierto que estos componentes, o incluso algunos otros como los fenómenos de posesión, son frecuentes dentro del palo. Sí y no, porque no entendemos posesión como posesión aquí en nuestra mente como algo malo. Los fenómenos de posesión sí que es verdad que hay rituales en los que entras en trance y entonces te posee el espíritu, te posee el dios y hablas a través del dios. Pero esto también se encuentra en muchas culturas paganas, no solo en la religión del palo. Claro, los fenómenos de posesión, entendidos de forma histórica, pues están presentes en multitud de culturas. Sin ir más lejos, la propia cultura clásica también contaba con fenómenos de posesión. Es decir, que no habría que entenderlos como ese fenómeno de, digamos, ligado al satanismo que el cine nos ha intentado vender. No bajan demonios del cielo y se meten en los cuerpos de la gente para manipularles. Claro, y tampoco sería el concepto católico de posesión, en la que una persona está, digamos que... No. Tiene el mal dentro. No, entendemos como posesión eso, como trances en los que se autoimponen mediante cánticos, mediante ritmos de tambor, mediante usos de materiales, distintos materiales como el tabaco o la pólvora, para conectar con la divinidad o para conectar con el espíritu. La persona que se presta a la posesión sirve de recipiente material para el dios, para el espíritu, para el muerto, en el caso que sea, y permite a esa entidad sobrenatural manifestarse y comunicarse abiertamente y directamente con la comunidad. Eso es, sí. Se denominan perros de prenda y son personas voluntarias que de su propia mano se ofrecen para ser el recipiente
para comunicarse con el dios. Y en cuanto al tema de la magia negra, ¿podemos encontrar magia negra dentro del palo? Sí, como ya hemos hablado antes, existe la magia Endoki. Antes lo hemos relacionado con las engangas destinadas a hacer el mal, pero también se puede relacionar con la magia. Endoki se refiere a todo aquello que es malo, que es dañino, que es la magia negra, lo que nosotros entendemos como magia negra. Y también se les asignaba esta palabra a personas con la capacidad de controlar a los muertos sin el uso de una prenda. Además, estas personas también podían transformarse en animales con la ayuda de un amuleto, y también se decía que podían volar, y durante la noche entraban en las casas para chuparle la sangre a los niños. Hasta cierto punto esto puede ser verdad o no, también puede ser como hemos dicho antes, una manera de desprestigiar a los paleros, porque lo que tenemos aquí es una descripción de una bruja que se transforma en animales, que levanta muertos, que vuela. También puede ser atribuido por la relación con el trance en el que entran los paleros durante las adivinaciones, el cual pues les producía convulsiones y movimientos violentos. Puede tratarse entonces de un vuelo metafórico y simbólico más que un vuelo literal, salían volando. Lo que sí sabemos, sea cierto o no que este tipo de magia existiese en un origen, sí que se habla de ello en Cuba. Y cuando algo malo pasa en estas comunidades, se dice que ha sido un endoki. Sí, de hecho esta descripción que haces del endoki, sea un prejuicio contra los propios paleros o sea una realidad de prácticas oscuras dentro de esta religión, sí que es cierto que se relaciona mucho con la historia y las prácticas asociadas a la brujería en Europa. Por ejemplo, recuerdo el caso de Julio Caro Baroja, el antropólogo que escribió Las brujas y su mundo, y su descripción de cómo en ciertas comunidades del norte peninsular se creía que las brujas por la noche volaban o se transformaban en animales y entraban en las casas de la gente para beber la sangre de los niños o de las personas mientras estaban durmiendo. Y yo creo que esto es algo que está repartido por un montón de pueblos de Europa, tanto de la antigüedad clásica como... Claro, entonces es por eso que este punto en concreto no se sabe a ciencia cierta si es real o no, porque tiene tantísimas similitudes con las brujas occidentales que no podemos saber si en verdad existen este tipo de brujas, este tipo de sacerdotes malignos, o son una concepción que Occidente ha impuesto sobre los paleros que van a, como ya hemos dicho, van a cementerios a levantar muertos y a hacer rituales. Claro, es que las dos cosas, a mi modo de ver, podrían ser posibles, porque teniendo en cuenta todo lo que hemos descrito, tampoco sería tan descabellado o tan raro dar por supuesto este tipo de prácticas rituales dentro del palo. Pero también es cierto que la historia de Occidente, sobre todo en sus contactos con otros pueblos, ha tendido a ver prácticas de brujería en cultos paganos o cultos nativos que no entendía. Recuerdo, por ejemplo, un caso muy concreto que, mencionando otra vez a Julio Caro Baroja, describe en su libro, cuando los exploradores españoles llegaron a ciertas zonas de la América nativa, pues describieron los cultos religiosos que allí se daban como brujería. Y de hecho uno de esos exploradores era de origen vasco y describe exactamente, además utilizando estas mismas palabras, a los sacerdotes de allí y a su culto religioso como lo mismo que hacían las brujas vascas en su tierra. O sea que de alguna forma la interpretación juega a favor de la creación del prejuicio. Podría ser que en este caso fuese así. Sí, eso sí. También has mencionado que una enganga, digamos que es para siempre. No se puede, o al menos no se debe sacar del lugar en el que está puesta. No se debe. Claro, ni destruir. Pero, ¿realmente es así? Es decir, ¿se puede eliminar una enganga? ¿Se puede destruir una enganga? Destruir es una palabra muy grande, teniendo en cuenta que cuando hablamos de enganga hablamos de un ser vivo, por así decirlo. Y en el caso de que una enganga dejase de funcionar o llegase el punto en el que tengan que deshacerse de ella, tienen que seguir también unos ciertos pasos porque estamos hablando de un objeto sagrado. Igual que en el ámbito cristiano, lo relaciono siempre con el ámbito cristiano porque es lo que tenemos más cercano. En teoría tú no puedes deshacerte de una Biblia. Tienes que dársela a un cura y él ya hará sus cosas para deshacerse de ella. Pues esto es igual.
Normalmente la enganga deja de vivir y de funcionar cuando el cuidador, el sacerdote, muere. Como el sacerdote ha muerto, ya no hay interventor, esa enganga ya no sirve. Entonces, en estos casos, hay que deshacerse de ella arrojándola a las aguas del mar o un río, o enterrándola bajo un árbol, normalmente una ceiba por su carácter sagrado, para liberar al muerto y que regrese al mundo de los espíritus. Es exactamente igual que si se muriese una persona. Una persona muere, tú entierras a esa persona en el cementerio, el cuerpo material se desvanece, se pudre y el alma vuelve al mundo de los muertos. Claro, entonces tenemos otra vez este retorno al origen. Permitimos que ese muerto vuelva otra vez a donde pertenece realmente. Claro, porque volvemos a hablar otra vez de la enganga como una persona. Es un ente. Una cosa que a mí me llama la atención y que además nos puede servir para iniciar el siguiente tema, precisamente, valga la redundancia, hablando de iniciar, es que hemos mencionado que el Tata Enganga, el sacerdote, es el vínculo entre la enganga y la comunidad. Pero realmente toda la comunidad está iniciada en la religión. Todos forman parte de esa misma colectividad religiosa, todos conforman el templo, como hemos hablado antes. Pero claro, ¿en qué consiste esa iniciación? Porque quizás nosotros tengamos en la mente la iniciación religiosa más típica, que es el bautismo, por nuestra cultura. Pero, ¿cómo es realmente la iniciación del palo? La iniciación, como en todas las religiones, ya sean modernas o antiguas, occidentales o orientales, tienes que pasar un rito de paso. Y este puede ser iniciado de 3 maneras. Como hemos comentado antes, por capturar un simbi, porque un sacerdote te lo aconseje, porque necesites la protección del muerto, o por voluntad propia. Ya sea porque te lo ha aconsejado un sacerdote o por voluntad propia, la iniciación se realiza mediante el rayado. Hay que destacar que tanto hombres como mujeres pueden ser rayados. O sea, las mujeres pueden que estén apartadas de ciertos ritos, pero sí que forman parte de la comunidad religiosa como participante de la comunidad religiosa. Todos aquellos que quieran pertenecer a la regla del Congo tienen que pasar un largo y complejo rito que asegure una buena y verdadera incorporación a la familia, al culto. Esta ceremonia se encuentra dividida por pasos o etapas que se alargan hasta llegar al mes. Es decir, que la iniciación o el ritual de iniciación podría durar incluso un mes. Claro, sí. Tienes que purificarte, tienes que pasarla. Es un rito de paso, no es como lo que entendemos aquí en el cristianismo, te bautizan y ya eres parte de la. O sea, para formar parte de la comunidad tienes que demostrar que quieres formar parte de esa comunidad. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta iniciación? Porque has mencionado que se llama rayado. ¿Es por algo en particular que recibe ese nombre? Se llama rayado porque a la hora de iniciarse en el palo se efectúan unas rayas, unos cortes en el cuerpo que permanecerán visibles por el resto de la vida del iniciado. Digamos que esos cortes, esas cicatrices, son lo que marca la pertenencia al grupo. Eso es. Entonces, de alguna forma, se podría saber también quién es palero porque tendría esos cortes. A no ser que sea palero por capturar un simbi. Entonces carecería de ciertos elementos. Sí, claro, pero eso sería como una especie del privilegio del héroe. Sí. Realmente capturar un tornado, como hemos mencionado antes, yo creo que nadie capturaría un tornado. Así que realmente la gran mayoría, por no decir todos, los miembros del culto manifestarían ese tipo de marcas, de cicatrices. Exactamente. Pero bueno, antes de llegar al rayado, que ya es el último paso, el paso final, hay que seguir una serie de pruebas que va poniendo el sacerdote para ir observando, ir manejando a ver si de verdad puedes formar parte de esa comunidad. Por ejemplo, en la primera etapa de adivinación y purificación, pues tienes unos días de prueba donde el Tata Enganga, el sacerdote, pues va observando tu comportamiento, si eres lo suficientemente moral, si sigues ciertos comportamientos de vida. Se hace una adivinación para ver tu futuro, para ver si puedes formar parte del culto.
y posteriormente pues se procede a hacer una purificación siguiendo la posición de los astros y la luna, y este paso se lleva a cabo mediante una serie de baños que se repiten a lo largo de una semana. Normalmente el baño se toma en una gran tinaja de barro o algún material similar al barro, donde se añade pues agua hirviendo, licores, miel, la fula, la pólvora que se utiliza en muchos de los ritos, y una mezcla de hierbas. El iniciado se baña en este líquido, en este agua, y debe beber de él para purificarse no solo por fuera, sino también por dentro. Al acabar la última limpieza, estos baños se repiten, como ya hemos dicho, a lo largo de esos días. El sacerdote sacrifica un gallo frente a la nganga, hace una serie de rituales con sus plumas y su sangre, y posteriormente se entierra en el cementerio. Después de acabar esto, se limpia a conciencia el suelo del templo donde se ha realizado este ritual, y es ya en ese momento cuando se le concede por primera vez acceso al templo al iniciado. Se le concede acceso al templo, pero no se le concede la salida del templo. Tiene que pasar 7 noches junto a la nganga antes de entrar en la segunda fase. Digamos que todo esto es un proceso de cruzar umbrales hasta poder llegar a ser un miembro pleno de la comunidad. Uh-huh. Entonces, todos estos pasos, todos estos umbrales nos conducirían conducirían al que se está iniciando, uh-huh, al paso final, que ya has mencionado, que es el rayamiento, Así es. cuando se le raya, cuando Sí. se le marca. Bueno, pues una vez hayan pasado esas noches junto a la nganga, que ya ha sido aceptado por la comunidad, se pasa directamente al rayamiento, que se realiza con un cuchillo calentado y rociado con aguardiente en el pecho en el caso de los hombres y en la espalda en el caso de las mujeres, aunque también se han dado casos de rayamientos en manos y pies. Durante todo este proceso, el sacerdote canta, utiliza materiales como la fula y el humo del tabaco, realiza una serie de rituales y procesos, y como paso final se vuelve a sacrificar un gallo. Al finalizar todas estas prácticas, se corta un pedazo de la ropa, de la prenda que lleva el iniciado, y se entierra en un cementerio, en un camposanto, durante 21 días. Al pasar esos 21 días, la tela se desentierra y se lleva al templo, donde el iniciado volverá a saludar a la nganga. Es entonces donde el iniciado recibe el poder de la vista o la adivinación, y el sacerdote le otorga la firma y un nombre que añadirá a su apellido. Sí, porque digamos que es como un nuevo nacimiento. Ha nacido a la comunidad. El rayado significa cambio, muerte y nacimiento. Está cargado de un fuerte simbolismo que representa el paso de la persona hacia un nuevo estado, una nueva vida. Por eso en algunas ceremonias se vendan los ojos de los apadrinados y no se retira la tela hasta haber finalizado el ritual. Sin duda todo esto está cargado de un simbolismo enorme. El nuevo nacimiento, los umbrales, la purificación, la adivinación, el abrir los ojos a una nueva realidad. El simbolismo iniciático de todo este tipo de ceremonias es bastante fuerte. Y yo creo que todas ellas marcan el comienzo de una vida de completa dedicación. Pero claro, aquí me surge una duda. Hemos visto cómo alguien se puede iniciar en el palo, una iniciación que se puede prolongar durante muchísimo tiempo. Pero ¿alguien puede dejar de ser palero? ¿Se puede abandonar la religión una vez ha sido iniciado? No se puede abandonar la religión. No lo consideremos como una secta de la que no se puede salir. Tú, una vez has sido rayado, puedes irte de esa comunidad, puedes hacer tu propia vida. De hecho, no es extraño que alguien que sea palero también comparta su fe con otras religiones como el cristianismo o con el vudú o la santería. No está excluido, no es excluyente ser palero a creer en otro tipo de religiones. Aunque sí que es verdad que los más ortodoxos no están de acuerdo con estas prácticas. Es para toda la vida. O sea, una persona puede no sentirse iniciada, no sentirse identificada con este culto pasado X tiempo después de haberse rayado, pero para la comunidad de paleros tú siempre vas a seguir siendo un iniciado en esa comunidad, en esa kanda. Vas a seguir siendo parte de esa familia. Quien se inicia en el palo es palero hasta que se muere. Sí, exactamente. ¿Existe algún tipo de repercusión negativa para aquellas personas que deciden abandonar la fe o deciden adoptar otros caminos? No, yo no conozco ningún caso en que se haya dado de gente que haya sido rechazada. Quizá puede ser en comunidades muy pequeñas en las que toda la comunidad es palera y alguien decide no serlo, pues, pero aquí igual suele haber
cierta marginación hacia esa persona, pero no, a priori no existe ningún tipo de estigma, ningún tipo de tabú con abandonar el palo. Es curioso esto, porque es una religión que, por un lado, hemos visto que tiene unas ideas muy sólidas, muy bien asentadas, pero por otro lado es tolerante con ciertas prácticas y con ciertas actitudes que otras religiones más laxas, por lo general, no las toleran. Sí, pero tiene unas prácticas muy bien establecidas y una tradición muy amplia, pero no tiene dogmas. No hay nada escrito, no tiene unas reglas, unas normas asentadas que tengas que seguir al 100%. Es una creencia en la que a la que tú acudes para ayudarte a tu día a día, para curar a una enfermedad, para guiarte en tu vida. No es algo que tú tengas que seguir todos los días, que todos los días tengas, a esta hora hay que rezar, estos días tienes que hacer esto se hace así. Entonces es más laxa en ese sentido, porque es más una creencia individual, aunque forme parte de una comunidad. Según lo entiendo yo, es menos teórica que práctica. Exactamente. Es mucho más pragmática, más centrada en técnicas, más centrada en elementos rituales para conseguir fines concretos, que en una verdadera adoración hacia lo sagrado, como podemos encontrar en religiones monoteístas, como el cristianismo. Claro, esto me lleva también a mí a preguntarme sobre la existencia de otro tipo de rituales, de invocaciones, porque, por ejemplo, hemos hablado del concepto de las firmas y sí que me gustaría que desarrollases un poquito más el tema de las firmas, pero no solo eso, sino también si existe algún tipo de ceremonia más allá de la iniciación y más allá de aquello relacionado con la composición de la enganga. Sí, la firma es básicamente la base de cualquier tipo de rito o cualquier tipo de hechizo palero, también compartidas con el vudú. Las firmas son sagradas para los paleros y sirven para identificar a la persona o al espíritu al que van dirigidas. Pero además tienen un carácter religioso, como nexo entre la naturaleza y el hombre. Cada firma es única y depende también mucho de la imaginación de la persona que la está dibujando. Pues son las bases de cualquier ceremonia, las bases, por ejemplo, de la creación de la enganga, como ya hemos dicho anteriormente, o las bases para una adivinación. Hay firmas que sí que tienen una base genérica, pero cada firma es individual del propio palero. De hecho, la firma es su nombre, es su símbolo de identificación y la fuente de los poderes del palero. Por ejemplo, la firma que se utiliza en la enganga es una firma que solo conocerá el creador de dicha enganga. Es secreta y como hemos comentado antes, nadie puede saberla. Y en cuanto a otro tipo de rituales, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues en cuanto hablando de rituales, sí que es verdad que hay un calendario de rituales como puede haber en cualquier tipo de religión, y junto a ellos una serie de materiales que se utilizan de forma constante. Muy representativos de esta religión son los tambores, que se utilizan tanto para las posesiones como para las adivinaciones y para cualquier tipo de ritual. Pero aparte de esto, un sacerdote palero también cuenta con otros materiales como pueden ser un cuchillo, tizas de distintos colores, fula, la pólvora, tabaco, también muy importante el humo del tabaco para los ritos, los collares de bandera y animales como los gallos y las serpientes para los sacrificios y ropas de diferentes colores para los diferentes rituales. Una de las que se puede considerar al mismo tiempo como material y como práctica más curiosas son los kinikini, que no son necesarios para los sacerdotes, no todos los paleros tienen uno, pero se podría decir que son los golems del Congo. Y se trata de unas tallas de madera, con forma humanoide, que actúan a voluntad del creador. Esta talla ha de lavarse en una mezcla de hierbas y agua de coco, y tras esto se le añaden los restos de polvo de alguna parte de un muerto, del de la enganga principalmente. Una serie de insectos, reptiles, animales, como paso opcional. Se pueden incluir otros materiales que añadan pues cualidades deseadas al kinikini, ya sabemos que aquí los materiales tienen sus propias cualidades. Y una vez acabado todo esto, se le viste. Ahora el sacerdote tiene un ayudante. A partir de ese momento, la talla hará cualquier cosa que el sacerdote le mande, ya sea bueno o malo, y actuando siempre por la noche. No obstante, el creador no se verá libre de los actos de su golem, y es que estos gustan de asustar a las personas moviendo los muebles, susurrándoles en el oído o provocándoles cosquillas. Es por esta razón que los kinikini nunca deberán dormir en el mismo cuarto de sus dueños. Estos, a primera vista, inofensivos seguidores han de ser destruidos antes que el tata fallezca, el sacerdote.
De lo contrario, quedarán abandonados con el único propósito de cumplir el último deseo de su creador. Los Kinikini, desde luego, dan para crear auténticos relatos de terror. Sobre todo con esto que acabas de describir de entidades que adquieren un poco su propia voluntad al margen de su maestro, sobre todo si el maestro fallece, y que se dedican a hacer cosas, pues bueno, un poco relacionadas con lo que hacen aquí los duendes, de perturbar un poco, gastar bromas, molestar. Pero también me llama la atención el hecho de que, como tantas otras cosas dentro del palo, la energía que mueve al golem es la muerte. Porque para que el golem, el Kinikini, esté activo, necesita esa sustancia de muerte sacada de la propia Enganga. O sea, la muerte rodea todo lo que hay dentro del palo. Y esto me lleva también a pensar la importancia que tienen los muertos dentro del palo. Muertos que en las, por ejemplo, conciencias nigrománticas de Occidente son invocados, son evocados a lo largo de diferentes prácticas de rituales. Pero yo creo que en el palo este sentido de invocación y de evocación no es tal, o al menos es diferente. No sé qué nos puedes contar al respecto. Bueno, pues en este caso, en la religión de los muertos, si todo siguiera alrededor de los muertos, no podría ser menos un funeral. Y es que, utilizando las palabras de la autora Lidia Cabrera, es un verdadero cabaret de los muertos. Todas las culturas tienen una conciencia del ars moriendi, del arte del buen morir. Y el palo, pues no es menos, siendo además una religión basada en este concepto. Y es por eso que todos piden una buena muerte, que les permita cruzar al otro lado de una forma tranquila, pacífica y convertirse así en los antepasados futuros. Esto es, tumbado hacia arriba, ojos cerrados y de muerte natural. Cualquier otro modo no otorgará paz ni descanso al palero. Ahora bien, ¿qué se hace en un funeral? Un funeral no es una despedida, sino una bienvenida, como ya hemos dicho, a un futuro antepasado, a una futura oportunidad de establecer un vínculo entre los vivos y los muertos. Dicho esto, hay que resaltar que los funerales son una fiesta. Hay baile, hay música, hay comida. Es una ocasión además donde los jóvenes de la tribu interactúan y se conocen. Es un momento feliz, donde toda la canda, toda la familia, se reúne para celebrarlo. El funeral en sí durará 9 días y comprenderá hasta 10 ceremonias. Entre estas, pues podemos encontrar la purificación del muerto, vestir al muerto, el lloro, quitar la mano al muerto, bailar al muerto, viaje al cementerio, enterramiento y banquete fúnebre. Bueno, como primer paso, una vez la persona ha fallecido, el difunto es bañado, limpiado con una mezcla de líquidos y hierbas, vino blanco y perfume normalmente, y a continuación se le viste con ropa nueva. Va a entrar a una nueva etapa de su vida, pues hay que prepararle para ello. Preferiblemente de color blanco, simbolizando la pureza, y se tapa con una tela. Se le dibujan marcas de tiza, también blanca, en el rostro, y se colocan 8 velas rodeándolo. Da comienzo entonces los lloros, una serie de bailes y cantos que participan todos los miembros del templo. Estos ritos consisten en dar vueltas alrededor del cadáver mientras se entonan rezos iniciados por una mujer. Claro, pero entiendo que estos lloros son algo ritual, no son realmente muestras de tristeza. No. La concepción de funeral, más allá de la percepción individual de se ha muerto un ser querido, en esta religión se entienden como un paso a la siguiente etapa de la vida, que es la muerte. O sea, el cuerpo desaparece, pero como ya hemos visto, el alma perdura, baja al mundo de los muertos, donde se le puede volver a invocar, donde se le puede volver a llamar, donde en un futuro quizá pueda ser un antepasado útil. La muerte de un familiar no supone el final, porque ese familiar nunca se va a desprender de ti. Exactamente. Siempre va a formar parte de un legado que no es simplemente algo cultural, sino que ellos sienten como algo vivo que les conecta además. Uh-huh. A continuación de esto, se introduce el cuerpo en el ataúd, donde se incluyen algunas de las herramientas y posesiones del palero, mientras otras se reparten pues en herencia a sus parientes, o se destruyen. Una vez introducidos todos estos elementos, se cierra el ataúd, se levanta y comienza la ceremonia de bailar al muerto, previa al viaje al cementerio. Todo está cargado de simbolismo y es una ceremonia que tiene como finalidad dar la última despedida al fallecido del mundo material y abrirle camino a lo que sería el mundo de los muertos. Esta práctica de bailar al muerto
quizás a muchos de nosotros nos resulte familiar por un meme que se hizo popular hace ya un tiempo, en el que se veía como en algún lugar de África bailaban el ataúd y movían al muerto. Es posible que eso que para nosotros, bueno, se convirtió en un meme de la cultura popular, que ha dado muchas vueltas, pues tenga un sentido dentro de este tipo de creencias, claro. ¿no es así? La caja, la caja es sostenida por varios miembros de la familia y se baila de un lado a otro, meciéndola para asemejarse al movimiento que hacen las olas del río, y es el barco que va a llevar a esa persona hacia su nueva etapa. Claro, para nosotros es algo gracioso. Incluso yo creo que esa gracia radica en el hecho de lo chocante que puede llegar a ser un ritual que consiste en bailes y en música en un funeral, que para nosotros es algo serio, algo gris, algo cargado de simbolismo triste. Claro, y luego ese ataúd se pasea por las calles de la tribu, de la ciudad, donde sea ese fallecido, con la finalidad de hacer entender al muerto que está muerto. Esto también se repite en muchas culturas, el hecho de que el muerto, la persona fallecida, no tiene por qué saber que ha fallecido, entonces hay que hacérselo entender. Claro, para hacer que esa persona, que el alma de esa persona pueda descansar en paz, pueda pasar tranquilamente al mundo de los muertos y deje el mundo terrenal, hay que hacer entender a la persona que está muerta y que no debe quedarse en este mundo, sino que debe abandonarlo. Esa idea es común, por ejemplo, me viene a la mente ahora el libro tibetano de los muertos, donde se menciona justamente esto, que la persona, el fallecido, los primeros ritos en torno al muerto van destinados justamente a hacer comprender al difunto que está muerto, que no debe seguir vinculado al mundo material, porque ya no pertenece a este mundo, ha trascendido y ahora se encuentra pues en otra realidad. Bueno, pues tras esto se entierra finalmente al fallecido en el cementerio y comienzan 9 días de celebraciones, banquetes, bailes, cantos y jolgorio, básicamente. Los 9 días se vuelve al cementerio, se realizan otra serie de rituales para zanjar ya el funeral y finalizan los ritos. Pero aunque es frecuente que a lo largo del año pues se celebren también ofrendas y sacrificios y se visiten las tumbas de los familiares, como aquí también es costumbre el Día de Todos los Santos. Todo esto que hemos mencionado, hemos ido destacando cómo encontramos paralelismos entre este tipo de creencias y de prácticas y otras muchas repartidas a lo largo del mundo. Sin embargo, trasladándonos a un contexto de origen africano, ¿se podría decir que existen paralelismos con otras religiones, ya no a nivel de prácticas concretas o de creencias particulares, sino en rasgos generales? ¿Podríamos afirmar que el palo tiene paralelismos, tiene similitudes grandes, elevadas, con otro tipo de corrientes espirituales? Sí, de hecho no es extraño encontrar, por ejemplo, practicantes de la santería que también son paleros, ya que muchos de sus elementos son similares. Se utilizan firmas también con tiza blanca para realizar los rituales. Muchos de sus dioses son compartidos, si bien cambian algunos de los nombres o son ligeramente alterados. Los rituales también suelen ser muy parecidos. Así que es verdad que la nganga es algo que es particular de este rito en concreto, pero muchas de sus celebraciones, muchas de sus creencias sí se comparten con este tipo de religiones. Encuentro, por ejemplo, también paralelismos, lo hemos mencionado también antes, con el vudú, que claro, habría que primero despejar la conciencia que tenemos nosotros muchas veces por influencia de la cultura popular sobre el vudú. El vudú no es una práctica mágica que consista en clavar alfileres en muñecos o en causar... Eso sería quizá un equivalente a la magia endoki Exactamente, del Congo. Es solo una parte muy concreta y muy sesgada de lo que es la religión. Porque el vudú realmente es eso, una religión, con su metafísica, sus teorías, sus doctrinas, sus rituales, sus servicios comunitarios, sus símbolos, sus dioses.
exactamente igual que la santería, el yoruba, el palo monte mayombe o reglas del Congo, y como cualquier otra religión del planeta. Y además, en estas religiones, en el vudú, la santería, el palo, se da una circunstancia muy particular, y es que, aunque tienen un origen africano, el desarrollo tal y como lo conocemos en la actualidad no se hizo en África. Sí, también es, como ya he dicho antes, no podemos conocer el origen a ciencia cierta al 100%, porque no existen textos ni cultura material que haya quedado para decir esto era así. Pero sí que es cierto que lo que tenemos son las prácticas que nos han llegado pues, de los descendientes de los esclavos que viajaron principalmente a Cuba y de todas las excisiones que han salido a raíz de esta religión. Tenemos el palo mayombe, que es el que normalmente se habla para hablar de la regla del Congo, que es quizá el más ortodoxo, pero luego también tenemos el palo briyumba, el palo quimbisa, la regla de Samalongo. Y hay muchas que, por ejemplo, el palo quimbisa, que su origen fue la primera en establecerse en Cuba, este tipo de religión. Y bueno, seguía los principios de la pureza, de los mayomberos, de somos ortodoxos, seguimos las tradiciones. Pero a partir del siglo XIX se fusionaron con el cristianismo. Y bueno, ahora se llama Orden Quimbisa o del Santo Cristo del Buen Viaje. Buen viaje, entendemos por buen viaje la muerte. La muerte. Y bueno, y están bajo la protección de San Luis de Beltrán. Y bueno, es una rama muy cristianizada, con mucho sincretismo. Claro, entonces estamos ante una circunstancia muy particular, porque además no se puede hablar de un único palo, sino que hay diferentes corrientes dentro de la misma religión. Uh-huh. Algunas muy cercanas o intentando recuperar esa pureza original africana del Congo, y otras que abiertamente, sin ningún tipo de miramiento, se fusionan directamente con el cristianismo, adoptando muchas veces, como ocurre en la yoruba, santos de origen cristiano sincretizados con dioses de origen africano. Uh-huh. Claro, porque al no estar prohibido esa dualidad de fes, puedo ser palero pero también puedo ser cristiano, puedo ser palero pero también puedo ser santero, pues no es de extrañar que con el paso del tiempo pues se hayan asimilado, se hayan mezclado unas prácticas con otras o unos dioses con otros, y no es completamente normal. Sí, porque desde el punto de vista o la cosmovisión del palero no existe contradicción en hacer eso. Claro. Porque no está reconociendo que haya un único dios absoluto monoteísta y que el resto de dioses sean falsos, sino que existe un dios absoluto que es fácilmente sincretizable con un dios monoteísta, y al mismo tiempo, bajo ese dios primordial, pues existen otra serie de entidades que son fácilmente sincretizables con santos, con dioses menores de otras religiones, con espíritus, con los ángeles, que no dejemos de pensar en los ángeles como entidades espirituales, o incluso los demonios, que son entidades espirituales de forma perversa, negativa. Uh-huh. ¿Existen prácticas paleras en Europa? A ver, no se tiene constancia oficial de este culto fuera de África y de América, oficialmente. Pero sí que existen, no comunidades grandes, pero sí que existen sacerdotes y existen pequeñas candas que siguen aún las tradiciones originales de África y que de hecho ofrecen sus servicios. Va a parecer un poco chiste, pero muchas veces te encuentras flyers, te encuentras folletos de sacerdote santero, sacerdote yoruba, sacerdote del palo, ofrezco tal. Sí, pequeños papelitos que a veces aparecen en los simples parabrisas de los coches, ofreciendo servicios de magia africana, de adivinación, de amarres, de ese tipo de cosas. No es una práctica oficial y nosotros lo vemos como algo quizá hasta risorio, porque nuestra concepción de la religión pues dista mucho de eso. Pero sí que existe y hay gente que lo practica y hay gente que se lo toma en serio y hay gente que es su día a día. Y ese tipo de prácticas, por ejemplo, en un país como España, no están, evidentemente no hay datos oficiales, no están reconocidos como una religión oficial, entiendo yo. Sí. Pero sí que hay comunidades, a lo mejor en internet tú puedes encontrar sitios web dedicados a comunidades del palo en España. Sí, sí. ¿Y esas comunidades son afrodescendientes o realmente son personas que no tienen a lo mejor ninguna vinculación ni antepasados africanos ni
simplemente son conversos. Es difícil, porque si de verdad quieres seguir esta religión y te atienes a lo que son las tradiciones y los dogmas originales, solo alguien descendiente original de África del Congo puede practicarla. Puede ser Tatanganga, puede crear una nganga. Pero yo no descarto que haya gente que diga ser descendiente de esclavos o descendiente de congoleños y haga su propia comunidad. Pero claro, para montarla de cualquier modo, sí que necesitamos ese enlace con el origen, ese retorno al origen. Necesitas un descendiente de aquel linaje mítico del rey Manicongo, porque de lo contrario sería algo así como un fraude, una pantomima, claro. Realmente. A ver, para aquellos practicantes reales no tendrían ningún tipo de valor. Claro, porque a lo mejor esas personas, aunque se hubiesen iniciado, pues a ojos de una comunidad auténticamente palera, que con raíces africanas o afrodescendientes, pues no servirían de nada, estarían vacíos. Sería como considerar, por ejemplo, una nganga simplemente como un objeto, no como algo cargado con un muerto, con una energía mágica, simplemente claro. Algo pues superficial. Así es. Una persona que no fuese afrodescendiente, o que sí lo fuese pero no tuviese vinculación con el Congo, ¿podría ser iniciada en la religión si la persona que le inicia, si el Tatanganga que le inicia es auténtico, es genuino? Sí, de hecho se han dado casos. Y igualmente puedes acudir a pedir ayuda a un Tatanganga o a una comunidad palera, independientemente si tú formas parte de esa comunidad o no. Es decir, ellos ofrecen sus servicios a todo aquel que lo necesite. Otra cosa es que tú vayas a pedir, por ejemplo, consejo o una adivinación o algún tipo de hechizo al sacerdote, y el sacerdote te aconseje que para realizar esa acción determinada tú tengas que iniciarte. Pero a priori, en principio, sí, cualquier persona ajena al culto puede acudir a un sacerdote. Sí, digamos que las comunidades están abiertas al exterior, que no son comunidades cerradas, centradas en sí mismas y que solo aceptan pues a miembros, sino que cualquiera puede acceder a ellas, incluso puede acceder a los consejos del sacerdote, que actúa en este sentido, pues es un poco como el chamán de la comunidad, se preocupa de los niveles espirituales, incluso de la sanación, digamos que a nivel espiritual. Y ya para finalizar, ¿podrías hacernos un breve esquema con ideas básicas, 3, 4, lo que tú consideres que son las bases fundamentales del palo, que a su vez lo distinguen de otras corrientes, de otras religiones? Y si quieres también, pues contar alguna curiosidad, algo más anecdótico. Bueno, pues si yo tuviese que elegir así 3 palabras, sería nganga, muerto y kanda. Porque todo al final se remite a una comunidad muy unida, una familia, que no tiene por qué ser lazos de sangre, es una familia que se une en torno al templo, en torno a su nganga, y me parece que es una descripción buena, ¿no? Sí, además esas 3 palabras son, yo creo que resumen el todo: la comunidad, el muerto y lo que une al muerto con la comunidad, que es la nganga. ¿Y alguna curiosidad así que puedas contarnos, ya entrando en el plano puramente anecdótico, saliendo del contexto religioso, de sus doctrinas? Bueno, pues como curiosidad, mientras estaba investigando para realizar el trabajo, pues me entró la curiosidad, ¿no? ¿Qué tipo de comunidades son? ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Me podría poner en contacto con alguien? Y mirando, ¿no? Pues llegué a un Twitter donde se presentaban como una kanda palera, y el sacerdote de dicha kanda ofrecía sus servicios y ofrecía su nganga a todo aquel que lo necesitase. Y me pareció curioso porque algo tan antiguo, tan tradicional como es la regla del Congo, que actualmente te puedas meter en internet y puedas encontrar un Twitter donde alguien te diga vente a tal sitio, te hago un hechizo y
Claro, sí, porque al menos desde mi punto de vista es fácil o frecuente encontrar por Twitter cuentas dedicadas a lo mejor al neopaganismo, a versiones modernas de la brujería, pero claro, una religión tan centrada en los muertos, en el más allá, incluso con prácticas oscuras, que ofrezca abiertamente sus servicios por internet. De hecho, también tenía un álbum de fotos y podías ver perfectamente, pues, para que vieses que era real, fotos del templo con su enganga y sus materiales. ¿Y parecía auténtico? Parecía auténtico. Pero otra cosa es que me parece curioso que a la hora de hablar de estas cosas nos riamos y nos parezca extraño que un Tatanganga ofrezca sus servicios espirituales en internet, pero por ejemplo ya no nos parece tan extraño que un wicano, por ejemplo, alguien relacionado con el paganismo, haga exactamente lo mismo y lo veamos como algo normal. Claro, sí, esto choca mucho con no solo un wicano en internet, un cura youtuber, por ejemplo, o realmente cualquier persona de cualquier religión, de religiones que o bien son mayoritarias o bien están empezando a ser aceptadas, pues pueda por internet ofrecer sermones, ayuda espiritual, cualquier tipo de elemento relacionado con su fe. Pero todavía nos choca mucho que esto no deja de ser una religión, una fe, una creencia. O sea, a nosotros nos puede chocar mucho porque son muertos, porque es algo que no llevamos al día a día, pero no deja de ser la creencia de alguien. Claro, y muchas veces además nosotros partimos ya no solo de un bagaje judío-cristiano, sino que como personas del mundo moderno, pues nuestro paradigma está plenamente invadido por el materialismo, por unas formas de concebir la realidad en la que estos elementos que el palero cree no tienen cabida. En nuestra mentalidad, por ejemplo, es muy difícil comprender el ir a una tumba a coger a un muerto, el hacer un pacto con ese muerto, el fabricar una especie de recipiente ritual que luego infunde de poder espiritual y mágico a la comunidad. Para nosotros eso nos parece algo más cercano a, yo creo que un cuento de terror o una película que una práctica auténtica. Y cuando pensamos en prácticas, quizás lo hagamos desde el prejuicio de verlo como brujería, entendiendo brujería en el sentido maligno. Pero para estas comunidades es algo perfectamente normal y que además es considerado de forma positiva, es lo correcto para llevar una vida recta y adecuada. Pero bueno, nosotros hemos normalizado también cosas que a lo mejor para gente de fuera puede parecer muy extraño. Volviendo al ejemplo del cristianismo otra vez, porque es lo que tengo más cercano. Cualquier persona que no haya tenido contacto con ningún cristiano ni entienda lo que son las prácticas cristianas ni la religión católica, cuando pueda entrar a una iglesia y vea esas estatuas, esas esculturas, las representaciones, ¿qué impresión se tiene que llevar de nosotros cuando vea a un hombre crucificado, ensangrentado? Nuestras procesiones, nuestra Semana Santa, ¿por qué nos resulta extraño que bailen a un muerto para llevar al cementerio, pero no nos resulta extraño que en Semana Santa se saque la representación de un muerto en un ataúd y se haga exactamente lo mismo? Exactamente, es que esto ya es una cuestión, entramos en cuestiones antropológicas, pero sí que es cierto que la perspectiva pues no es lo mismo la de las creencias pasivas que la de las creencias activas, o en términos antropológicos la perspectiva emic o la perspectiva ética. Ver las cosas de dentro no es lo mismo que ver las cosas de fuera, y para estas comunidades a lo mejor ya no solo ese tipo de elementos relacionados con el cristianismo, sino que a lo mejor contemplar una sociedad como la nuestra les causaría completo escándalo por el mero hecho de que nuestra concepción de la vida, nuestra sociedad, nuestra cultura no valora a los antepasados, por ejemplo, a los ancestros, de la misma forma que lo hacen ellos. Entonces quizás un palero que nos viese a nosotros le llamaría la atención, a lo mejor lo sentiría o lo percibiría como el profundo desprecio que tenemos ante aquellos que vinieron antes que nosotros y que son el vínculo o la base que nos uniría a la comunidad. Así que en cierto sentido, pues quizás nos vería como comunidades completamente rotas, fracturadas, que no tienen ningún apoyo espiritual más allá de las bases materiales que las conforman. Y eso da que pensar, creo yo. Sí, bueno, mi objetivo principal a la hora de realizar este trabajo, más allá de la curiosidad de decir, mira, es una religión diferente, es algo exótico para nosotros, es más por el hecho de entender otras culturas y hacer una comparación entre lo nuestro y lo ajeno. También es cierto que lo que tú dices es muy valioso, porque muchas veces estudiar otras culturas no simplemente es una forma de conocer lo que hay más allá de tu mundo, sino también de conocerte a ti mismo.
Porque como hemos visto, muchos elementos de esta que están en el palo son elementos que también nosotros hemos compartido a lo mejor en algún momento de nuestra historia, pero que o los hemos abandonado, o los hemos perdido, o han sido suplantados por otro tipo de creencias. Yo creo que poniendo el ojo en otras culturas, no solo aprendes a valorar esas culturas, sino también te descubres a ti mismo en el proceso, y eso es muy valioso. Siempre hay que hacer un poco de autocrítica y tener un poco la mente abierta a la hora de investigar, de aprender o de ver nuevas culturas, nuevas religiones. Porque no puedes criticar una religión desde fuera, no puedes criticar una cultura desde fuera sin conocer el bagaje histórico, sin conocer el contexto en el que viven. Exactamente. Y hablando de estas culturas, si alguien quisiese profundizar más en este tema, ¿qué le recomendarías? Bueno, pues le recomendaría de primero... Puede ser una lectura un poco espesa porque es un libro bastante antiguo, carece de capítulos y es un poco confuso, pero para mí la mejor representación de esta religión es el libro escrito por Lidia Cabrera, Reglas del Congo para Monte Mayombe, que es bastante completo y además es un libro escrito a partir de testimonios originales de descendientes de esclavos en Cuba. Desde un punto de vista antropológico, para mí es el más completo. Y luego, aparte de ese, pues también estaría el de Natalia Bolívar, que ya hemos mencionado su nombre anteriormente, Tamacuende Yaya y las reglas del Palomonte Mayombe, Briyumba Kimbisa y Samalongo. También es un poco antiguo, del 98. Actualmente creo que no existen trabajos relacionados con este tema. Y bueno, si alguien está más interesado en los recursos audiovisuales porque no le apetece leer tan obstusa lectura. Sí, porque hay libros que reconocemos que pueden llegar a ser complejos de desentrañar. Pues recomiendo dos documentales cortitos. Están en YouTube, así que son muy fáciles de encontrar. Que son El muerto hace al santo, de 2014, y Soy Tatanganga, de 2011. Y la verdad es que para comprender el palo está muy bien, porque además te lo explica él mismo, te lo explica el sacerdote desde el punto de vista del sacerdote, y está muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy del Aquelarre, dedicado al Palo Monte Mayombe, a las reglas del Congo, a la religión de los muertos, un tema que hemos visto que es complejo y fascinante. Muchas gracias, María, por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu sabiduría sobre temas que muchas veces son interesantes, pero que el velo de los prejuicios o simplemente el total desconocimiento de ellos pues nos lleva a ignorarlos o nos lleva a no tenerlos presentes. Bueno, gracias por haberme invitado y una vez más mis disculpas si he pronunciado mal alguna de las palabras pertenecientes a este vocabulario. Yo creo que el contenido compensa plenamente el pronunciar mal algunas palabras. Pues nada, desde aquí nos despedimos y espero sinceramente que este haya sido un agradable, curioso e interesante viaje a través de la religión de los muertos. Buenas noches y buena suerte, y recordad, la brujería y la santidad son las únicas realidades. Ambas son un éxtasis, una renuncia a la vida corriente.